Buenos días, muy buenos días, iglesia. Les saludo otra vez desde este lugar donde cada domingo nos reuníamos, pero bueno, que ahora me toca venir a mí y ustedes observarme desde su casa. Yo sé que están ahí. Yo sé que están ahí y bueno, quiero decirles que pues se les extraña mucho. Extraño a saludar a los hermanos y abrazarlos, mirar aquí dándonos la bienvenida. De verdad que estos son tiempos difíciles, sí, pero bueno, yo sé que podemos conectarnos de esta manera y para mí es un honor, es un privilegio poder entrar hasta la sala de su casa y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y hoy toca otra palabra más de parte del Señor. Hoy, este día, terminamos nuestra serie de marzo y abril, que se llama Entrégate sin reservas. Hoy este es el último sermón porque el próximo domingo iniciaremos una serie más. Y así es que estate pendiente porque sin duda Dios va a decirnos también algunas cosas más que Él tiene para nosotros. El día de hoy quiero compartir este último sermón de la serie y se llama Decídete. Decídete. Las decisiones en nuestra vida son siempre muy importantes. Cada decisión que tomamos afecta el futuro de nuestra vida, afecta las cosas que están por venir. Decisiones buenas tomamos, pero también tomamos decisiones no tan buenas. Y este día quiero compartirles este sermón, precisamente se llama así, Decídete. Y vamos a hablar acerca de la entrega, porque recordemos que hoy terminamos la serie, Entrégate sin reservas y decídete en entregarte por completo al Señor. En el mundo natural, si tú das, si tú te entregas, si tú ofreces algo tuyo, te quedas con menos. Por eso a muchos les cuesta desprenderse de algo. A muchos les cuesta desprenderse de algo porque su razonamiento lógico es este: si ya me va mal, si ya tengo un poquito y a eso poquito que tengo le quito para dar, me va a ir peor. Y entonces por eso no entrego, por eso no doy. Hay gente que no da, hay gente que no se desprende de nada para ayudar a alguien porque dices que no tengo. Y bueno, tengo muy poquito. Si tuviera más, entonces lo haría. Y bueno, igual en la iglesia algunos dicen: yo no doy mis ofrendas porque no tengo para dar, no doy mis diezmos porque no tengo para dar, yo no ayudo a alguien porque no tengo para ayudar, apenas a mí me alcanza. Y entonces no lo hago precisamente porque no tengo. Decídete. Vamos a hablar sobre la responsabilidad que tenemos de poder afectar nuestro entorno para bendición. Y cuando nosotros nos negamos a dar o cuando nosotros nos desprendemos para dar, en realidad es que estamos revelando nuestra fe. ¿Sabían que en el acto de dar o no dar revela nuestra fe? Dios nunca te bendecirá ni nunca disfrutarás de un milagro si no entregas un poco de lo que tienes. Si no entregas un poquito de lo que tienes, no vas a poder disfrutar las bendiciones o los milagros del Señor. Si no entregas tu loncherita con los 2 pececitos y 5 panes, Dios nunca va a hacer un milagro de multiplicación. Necesitamos hacerlo. A veces tienes que dar lo único o lo poco que tienes para experimentar el milagro y la providencia de Dios. Tal vez tengas poquito. Es más, tal vez no tengas casi nada. Pero es importante que des. Eso poquito o eso casi nada, es importante que des, porque de ahí Dios puede valerse para hacer milagros. Si vemos cómo Dios obra en la Biblia, Dios siempre hace milagros con poquito. Ahí está, por ejemplo, la viuda de Sarepta. Ustedes se acuerdan de ella. La Biblia dice que no tenía más que un poquito de harina y un poquito de aceite y recogía leña para hacer pan y dejarse morir. Y fue cuando llega ahí un profeta y el profeta le dice: prepárame primero a mí la comida y después lo haces para ti. Eso poquito que tienes, ofrécelo al siervo de Dios, al profeta de Dios en ese tiempo, Elías, y entonces te va a bendecir. El Señor va a bendecir eso poquito que tienes, pero tienes que desprenderte de eso que te queda.
Ahí está Abraham, lo recordamos muy bien. Abraham lo conocemos muy bien. Él ofrenda a su hijo, su único hijo, lo ofrenda con la confianza, con la fe de que Dios lo haría o haría de él una nación grande, una nación próspera. Pero ¿cómo sería posible si le estaba pidiendo ahora a su hijo? ¿Cómo esto podía ser posible? Sin embargo, Abraham no rehusó entregar a su hijo. En un acto de fe, él entregaba lo único que tenía, lo único que amaba, al único hijo que amaba. Él estuvo dispuesto a entregarlo porque él creyó que Dios supliría para esa descendencia que le había prometido. Pero es ahí cuando Dios nos pide cosas como esas y dice, dame eso poquito que tienes. Y decimos, no puedo darte porque es lo único que tengo. Por eso te estoy pidiendo eso único que tienes, eso poquito que tienes, porque yo quiero hacer milagros con él. Pero ahí es donde nosotros usamos nuestra cabeza y entonces nuestro razonamiento se interpone al camino del corazón. Es entonces cuando digo y razono, esto no tiene sentido. ¿Por qué Dios, si Él es rico, Él es el dueño del oro y la plata, me está pidiendo cuando aquí el que debería de pedir soy yo? Porque Él es el que tiene. Si yo no tengo mucho y Él me está pidiendo aún lo que tengo. Eso es un absurdo. Eso no puede ser. ¿Qué trascendencia tendría una lonchera con 2 peces y 5 panes para alimentar a 5,000? ¿Para qué servirían 2 pececitos y 5 panes para alimentar a una multitud? Sería como una gota de agua en el mar. Es algo insignificante. Pero el niño no razonó, solo entregó lo que tenía a los discípulos que buscaban comida entre la multitud. Si no entregas lo poquito que tienes, prefiriéndolo para ti solo, es entonces cuando te perderás la oportunidad de presenciar milagros de parte de Dios. ¿Qué tienes, iglesia? ¿Qué tienes que el Señor te ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo y tú no le estás dando porque consideras que eso no va a marcar la diferencia? Es más, tal vez pienses y dices, tengo tan poquito que yo creo que esto poquito no va a servir para mucho. Si Dios tiene todas las riquezas, si Dios tiene todas las bendiciones, ¿para qué tengo que darle yo algo insignificante? Pero si te los guardas y las ocultas, te perderás el milagro de bendecir a la multitud con eso que tienes en tus manos. Si tú te lo guardas, eso poquito que tienes, te lo guardas para ti de manera egoísta, entonces Dios no podrá hacer y no podrá mostrarte el milagro que Él puede hacer para alimentar a mucha gente. Si nadie hubiera tenido una loncherita, por ejemplo, con peces y panes, ¿ustedes creen que Jesús hubiera podido alimentar a los 5,000? Si nadie hubiera entregado sus peces y sus panes, ¿Jesús hubiera podido alimentar? Claro que sí. ¿Cómo le hubiera hecho? No sé, Él es Dios. Pudo haber hecho caer maná otra vez. Pudo haber convertido las piedras en pan. Él pudo haber alimentado, no estaba incapacitado. Jesús no estaba en aprietos. Pero es importante aquí ver el corazón del niño, que estuvo dispuesto a desprenderse de eso poquito que tenía y parecía insignificante para más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, porque Jesús ha obrado milagros en toda la Biblia. Dios siempre obra milagros grandes cuando nosotros estamos dispuestos a entregarle algo. Él siempre pedía a que la gente hiciera algo para que Él pudiera hacer algo sobrenatural, un milagro. Aquí vamos a mirar algunos ejemplos. Miramos cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, ¿se acuerdan? Llega a la tumba de Lázaro y entonces Jesús pide que muevan la piedra, que quiten la piedra donde estaba la tumba de Lázaro. Y tal vez Marta, María pudieron haber razonado, pues Jesús, si no tienes poder para mover una piedra, no creo que entonces tengas poder para resucitar a mi hermano. Pero Jesús quería que ellos hicieran algo. Nosotros siempre tenemos que hacer algo para que Él obre un milagro sobrenatural.
Jesús sana a un ciego de nacimiento, dice la Biblia. Hace lodo y le pone lodo en sus ojos, y ahora él le dice: camina hacia un estanque, ve y lávate, y entonces recobrarás la vista. Pero ¿cómo si él no ve? Y ahora con lodo en los ojos. Pero él tenía que hacer algo, caminar rumbo al estanque, creyendo que esa palabra se iba a hacer real en su vida. Siempre le pide algo. Si quieres un milagro, Dios te va a pedir que hagas algo también, como manifestación de tu fe. En alguna ocasión necesitaban pagar impuestos, ¿se acuerdan? Que vinieron los romanos a Jesús para cobrarles impuestos. Entonces Jesús manda a uno de sus discípulos, al pescador, y le dice: ve al lago, ahí saca un pez y ahí vas a encontrar monedas en su boca. ¿Que Jesús no podía multiplicar las monedas o el dinero que traía Judas en su bolso? Sí lo podía hacer, pero ¿por qué tuvo que molestar a un discípulo que fuera a pescar? Porque era necesario, para ver el milagro de ahí, de ese pez, necesitaba accionar un discípulo, entregar algo de fe en manifestación, en obediencia. Si quieres que Dios te bendiga y te prospere a lo grande, no esperes que Él lo haga si no estás dispuesto a dar un poquito de lo que tienes. Si no estás dispuesto a mover un pie, entonces es casi seguro que no sucederán los milagros. Por eso hay gente que está diciendo: es que Dios no es real, es que Dios no existe, es que es mentira eso que están predicando. Yo nunca he visto ningún milagro. ¿Sabes por qué no has visto ningún milagro? Porque no estás dispuesto a poner el primer paso de fe en acción, y mirarás cómo Dios obra milagros de manera impresionante. Entonces, ¿quieres ver un milagro de parte de Dios? ¿Quieres ver milagros en tu vida? Entonces necesitas entregarle al Señor el sustento para que Él lo bendiga. Necesitas entregarle al Señor eso que tú confías para tu sostenimiento. ¿En qué estás confiando? Ahora estamos en un tiempo de crisis, precisamente. Estamos en un tiempo donde podemos decir: yo no puedo darle al Señor nada más porque estamos en crisis. Algunos de nuestros hermanos, algunas de las personas no están trabajando ahora. Algunos están teniendo un sueldo menor ahora por la contingencia que estamos viviendo. Y tal vez digan: no puedo darle porque en lugar de que yo le dé al Señor, Él debería de darme. ¿Por qué yo tengo que darle si aquí el que necesita soy yo? Y entonces así razonamos. Y entonces no podremos ver los peces y los panes multiplicados, porque lo poquito que tenemos me lo guardo o me lo como. Y entonces el Señor no puede hacer milagros. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 6, versículos 3 en adelante, dice así: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos. Pero Andrés le contesta y le dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. La acción de este niño es impresionante, y creo que nosotros debiéramos tomar ejemplo de él. La acción del niño aquí fue ir y entregar lo que tenía. Fue y entrega lo que tenía al Señor Jesús. Y que Jesús, que sea Él el que se encargue de beneficiar a los demás con lo que es de Él o era del niño. Es increíble, aquí el niño va, lo único que él hace es ir y entregar sus peces y sus panes en las manos de Jesús y esperar que Él haga el milagro y beneficie a todos, porque Él es poderoso para hacerlo. Una vez que el niño se desprende de sus peces y de sus panes, dejan de ser de él y lo entrega al maestro. Y entonces él bendice a mucha gente con lo poquito que el niño le ofreció.
Creo que nosotros tenemos la oportunidad también de poder ofrendar al Señor nuestras primicias, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades, darle al Señor y que Él, una vez que tenga en sus manos lo que era de nosotros, Él pueda bendecir a muchos. Es ir y entregar. Ve y entrega, aunque no te parezca que sea mucho, aunque te parezca insignificante, no importa. Si Jesús pudo alimentar a más de 5,000 personas con solo 2 peces y 5 panes, eso que tú le puedes ofrendar, si te parece insignificante, te parece muy poco, no te preocupes. Él es experto en hacer milagros de multiplicación. Y con ello, Él alimentará multitudes. No sabemos, si ese niño era el único que llevaba lunch. No sabemos. Tal vez había más personas que llevaban comida. Pero lo que sí sabemos es que fue el único quien estuvo dispuesto a entregarlo. El niño fue el único que estuvo dispuesto a entregarlo. Este niño de la historia se atrevió a hacerlo. Y esa simple acción de entregar al Señor lo que era de Él marcó un antecedente que hasta el día de hoy, en el 2020, lo estamos recordando. Ese niño que no tiene nombre, es un anónimo, puede ser tú. Ese niño pudo haber tenido tu nombre. Ese niño no conocemos su nombre, pero sí sabemos que fue un niño, una persona con un corazón de niño que confió en el Señor y le entregó sin pensarlo tal vez, solamente ofreció. Esta acción es muy sencilla, pero es muy significativa. Entregar algo que para ti representa la vida. Entregar la comida para el niño representaba estar bien físicamente. Todos sabemos el alcance que tuvieron esos 5 panes y 2 peces. Todos sabemos el alcance que tuvo, al menos en el momento inmediato y hasta ahora. ¿Qué alcance tuvieron esos 2 peces y 5 panes? Un alcance que hasta hoy ocupamos un tiempo para decirles, creo que necesitamos aprender de ese niño a entregar lo que Jesús pide, no importa que no sea mucho, pero si lo hacemos de corazón, Él puede hacer milagros. Dice la Biblia, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada, dice Jesús. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Este milagro no lo estuviéramos leyendo de esta manera si el niño hubiera sido egoísta y no hubiera entregado nada. ¿Has entregado tus peces? ¿Has sido fiel en entregar tus peces y tus panes al Señor para que Él las multiplique y beneficie a otros con lo que pensabas que era tuyo? Tal vez dices, no, es que esto es mío. Lo que tengo es mío y me lo he ganado con el sudor de mi frente y no tengo por qué andarle dando a nadie. Tal vez te has perdido de milagros, de multiplicación y de sustento porque has sido egoísta y no has mostrado tu fe al Señor y no has permitido que Él multiplique lo que te queda. Porque dice la Biblia que este niño entrega sus 5 panes y sus 2 peces al principio. Jesús lo bendice y alimenta a 5,000. Cualquiera diría, pues el niño una vez que lo entrega lo pierde todo. El niño ya tendría que mentalizarse que no regresará más que un pedacito de pan y a ver si le tocaba, porque para tantos no estamos seguros que le tocaría. Pero dice la Biblia que al final, después de que todos se hubieron saciado, este niño no solamente llevó a casa tal vez 5 panes, sino tal vez esas 12 cestas de pedazos, tal vez se los dieron al niño otra vez, llévatelos. Vean, no solo sació el hambre de muchos, tal vez hasta llegó a casa con panes multiplicados. No sabemos exactamente si fue el niño quien se llevó los panes. Lo que sí sabemos es que los panes sobraron mucho más de lo que el niño había entregado. Cuando tú entregas algo al Señor, tú tienes que saber que el Señor multiplicará cuando lo haces con fe. Es importante que en esta mañana
recuerdes y sepas que Dios te está diciendo, iglesia, entrégate sin reservas. Entrega tus peces y tus panes. Despréndete un poco de lo que es tuyo para que otros sean alimentados también. Decídete a entregar tus peces y tus panes. Pero no solamente necesitas entregar tus peces y tus panes, porque tal vez ya lo estás haciendo. Y bueno, se te hace fácil decir, aquí está, pero yo me vengo acá y sigo en lo mío. Hay otra cosa que más tienes que hacer. Trabaja los recursos que tienes para edificar a otro. No solamente entregues, sino que ya una vez que entregas lo que Dios te ha dado, ahora también tienes que usar los dones, los talentos que tú tienes y que tienes como parte de regalos de Dios para ti. Usa los recursos que Dios te ha dado para bendecir a otros. La acción, ¿cuál es aquí? Aquí no es entregar. La acción aquí es usar lo que tienes. Usar lo que tienes. Desenterrar tus talentos, tus dones, tus capacidades especiales para trabajarlo. La Biblia dice esta siguiente comparación. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí hay una historia que Jesús está contando de hombres que recibieron talentos según su capacidad. Ellos recibieron un beneficio para trabajarlo. 2 de ellos lo trabajaron y multiplicaron lo que tenían. Pero uno de ellos, dice la Biblia, que fue y enterró el talento. Tal vez tú aquí estás viéndome ahora y tal vez tú tienes muchos talentos. Dios te ha dado muchas capacidades. Dios te ha dado muchos dones para que tú los trabajes. Pero yo sospecho que tal vez tú los has enterrado. Tal vez tú has hecho un hoyo y los has metido allí y has dicho no más. No lo vuelvo a tocar. Y ya cuando el Señor venga, le diré algunas cosas, me excusaré. Diciendo, no los trabajé porque pues en la iglesia nunca me dieron chance para hacerlo. Nunca saqué a flote mis dones porque no tenía dónde. Tú puedes poner cualquier excusa, pero si Dios te lo ha dado, Dios te va a pedir cuentas. Él regresará y te va a pedir cuentas de ello. ¿Cómo cuáles? No sé, ¿qué tenía Moisés, por ejemplo, para usar? Una vara. Moisés tenía como una herramienta su vara. Pedro y Juan, ¿qué tenían? ¿Se acuerdan de Juan y Pedro que iban a la oración un día y en la puerta del templo había un cojo que estaba ahí? Pedro con Juan subiendo al templo, dice la Biblia que llegaron allí y le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ellos no tenían una vara para hacer milagros como Moisés, pero sí tenían la capacidad de orar por sanidad. Y ellos lo hicieron. Tal vez tú tienes ese don de oración. Tal vez tú tienes la oportunidad de orar por las personas y las personas se levantan. Pablo no era muy orador, tal vez. Pablo no era muy bueno para interceder. Tal vez Pablo nunca no tenía una vara como Moisés, pero Pablo era muy buen maestro, muy bueno para enseñar. Bernabé, ¿qué era Bernabé? Bernabé no era como Pablo, eran muy diferentes cada uno de ellos. Pero Bernabé tenía la capacidad de poder hablar con las personas que estaban desanimadas y poder consolar. De hecho, Bernabé significa hijo de consolación. Era un hombre que consolaba, un hombre que fortalecía a los que estaban en problemas. Timoteo, ¿qué era lo que Timoteo tenía? Timoteo era un pastor y un hombre que hablaba con autoridad del Señor a pesar de su juventud.
Y así hay muchos en la Biblia, que cada uno de ellos tenían una capacidad diferente, pero que lo estaban poniendo al servicio de su Señor. Tú tienes una capacidad, tú tienes un don. Yo no sé cuál es tu capacidad, yo no sé cuáles son tus dones, pero no los entierres. Úsalos, usa eso que Dios te ha dado. Si tienes el don de la música, el talento de la música, el don del canto, si tienes el don de dirección, si tienes el de servicio, si no sé qué tengas, ¿por qué lo estás enterrando? Entrégate sin reservas. Te está diciendo ahora que te decidas a desempolvar esos talentos, porque no vas a poder excusarte en el día final. No vas a poder excusarte un día cuando llegues delante de la presencia de Dios. Él te va a pedir cuentas por lo que te ha dado. ¿Qué habilidad tienes para beneficio a los demás? Los dones y talentos son para beneficio y provecho, no para ti ni para mí. Son para beneficio y provecho y edificación del cuerpo de Cristo. Tal vez no lo estás haciendo y estás en un punto de stand-by, estás en un punto de inmovilidad espiritual, donde tus dones están enterrados. ¿Has identificado tus capacidades? ¿Sabes para qué eres bueno en el ambiente espiritual? Si lo sabes, entonces ocúpate ahí. ¿O estás enterrándolos? Porque tal vez lo estás haciendo. Pero, ¿por qué enterraría mis talentos? ¿Por qué a veces enterramos nuestros talentos? Vamos a mirar qué sucede con el que enterró sus talentos, porque su Señor regresó. Su Señor regresó para pedirle cuentas. Pero vean qué dice, Mateo 25, 24 al 26. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Ya conocemos a nuestro Señor. Y yo quiero decirte que tu Señor y mi Señor va a regresar y te va a pedir cuentas de lo que te ha dado. Te va a pedir cuentas de la capacidad de música que tienes. Te va a pedir cuentas de la capacidad de interactuar con las personas para compartir tu fe. Va a regresar tu Señor y te va a preguntar sobre la capacidad y el don que te ha dado, sobre dirección, sobre liderazgo, sobre maestro, sobre enseñanza, lo que tú quieras, enseñanza. Él te va a pedir cuentas. Y tú puedes decir y excusarte como este que estaba aquí en la Biblia y dijo: tuve miedo y lo enterré. Así que pongámonos listos, hermanos, porque el Señor viene y Él nos va a pedir cuentas. Tú puedes decir lo que quieras. Puedes poner como excusa lo que quieras. Este hombre puso excusas y dijo: yo sabía, te conocía que eras hombre duro. Te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Yo sabía que eras duro. Estaba excusándose, pero eso no quitó de que el Señor dijera: siervo malo y negligente. Tú te puedes excusar delante de Dios por qué no estás haciendo funcionar tus dones y tus talentos. ¿Por qué no te estás ocupando? Tú puedes poner cualquier excusa, pero tal vez puedas escuchar cualquiera de estas dos declaraciones del Señor. Tu Señor te puede decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Puede ser esa una expresión, unas palabras que el Señor te diga. Si es que tú estás esforzándote en echar a andar y trabajar tus dones y tus talentos. Pero puede ser estas otras palabras. Respondiendo su Señor le dijo al que había enterrado sus talentos: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. No me interesan tus pretextos. Debiste haber hecho algo.
Por lo menos dar eso que tienes a los banqueros y que ellos ganen. Si tú no ibas a hacer nada, pero tenías que haber hecho algo, menos enterrarlos. Es importante entonces, iglesia, que nos entreguemos sin reservas, usando los dones y los talentos que tenemos, porque el Señor nos pedirá cuentas de ella. Entonces, iglesia, usa lo que tienes para extender y fortalecer el reino de Dios. No te excuses, porque delante del Señor no habrá excusa para eso. Entonces, entrega tus peces, dijimos, número 1, entrega tus peces y tus panes. Número 2, usa los dones y talentos que Dios te ha dado. No importa lo que tú tengas que decir en tu favor, no prosperará, porque el Señor te los ha dado para que seas de bendición y seas de edificación para los demás. Y quiero terminar diciéndote esto, para que el Señor pueda mostrarte su camino y su poder, su milagro, y que tú puedas entregarte por completo al Señor y realmente se note tu entrega al Señor. Entonces harás esto otro: poner a su disposición lo que necesite Él para glorificarse. Que tus cosas estén a la disposición del Señor para que Él se glorifique. La acción en esto es colocar tus pertenencias para que Él disponga de lo que es tuyo para glorificarse. Jesús, con toda libertad, envió a sus discípulos a desatar un burro, ¿se acuerdan? Porque lo necesitaba para glorificarse. Jesús, antes de entrar en su entrada triunfal a Jerusalén, dice la Biblia que iba llegando y se detuvo y manda a dos de sus discípulos y le dice: vayan a tal lado, encontrarán a un asno allí amarrado, desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta: ¿dónde llevan el burro?, le dirán: el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Marcos capítulo 11, versículos 1 al 3. Dice la Biblia: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé, a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, y el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dijere: ¿por qué hacen eso?, digan que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. El Señor quiere disponer tal vez de tus pertenencias. El Señor quiere disponer de lo que es tuyo para mostrarse al mundo como el Rey. El dueño del burro nunca pensó que su animal de carga sería usado por el Mesías prometido. Ese Mesías que había sido profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Ese hombre nunca se imaginó que ese animalito que él tenía en casa sería parte de las profecías del Antiguo Testamento. Y que aún su burro estaba en las profecías de la Biblia. Ese burrito que tenía este hombre ya había sido profetizado. Estaba en la Biblia escrito que existiría este animal, un burro dentro de las profecías bíblicas. Dice Zacarías capítulo 9, versículo 9, estas palabras: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí estaba la profecía. Muchos siglos atrás, ese burro ya había sido profetizado que sería usado por el Señor. Tal vez este hombre dueño del animal ni siquiera sabía que ese animalito podría ser un instrumento para que el Señor, el Mesías, se glorificara. Qué bendición es que Dios pueda ocupar algo mío para exaltarse en el mundo. Qué bendición que Dios ocupe
o voltee a mi casa y vea lo que yo tengo y que Él ocupe eso que tengo como mi beneficio, como parte de mi capital, y Él pueda ocuparlo para bendecir, exaltarse y bendecir al mundo y mostrarse al mundo como el rey. Suelta tu burro y deja que Jesús se glorifique como el rey. ¿Qué es soltar el burro? Es dejar que esas pertenencias que tienes no lo proclames como tuyos. Son del Señor. Todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que haces, son de Él, por Él y para Él. Nada es tuyo, nada es mío. Lo que tenemos le pertenece al Señor. Y lo que tenemos debe estar disponible para que el Señor lo use y sea glorificado. Entonces, amada iglesia, entrégate sin reservas. Sublime Gracia, decídete entregar tus peces y tus panes. No importa que te parezcan insignificantes. Usa tus dones y tus talentos, no los entierres. No pongas excusas, porque no hay excusa que valga delante del Señor, porque Él te puede decir siervo malo y negligente. Pero puedes escuchar estas palabras. Muy bien, buen siervo y fiel. Dispón tus pertenencias para que Él lo use. ¿Qué es lo que tienes en casa? ¿Tienes tal vez una casa? ¿Tienes tal vez un vehículo? ¿Tienes tal vez, no sé, una profesión? Disponlo para que el Señor se glorifique. Tal vez diga, bueno, yo no tengo una casa, estoy rentando, yo no tengo muchas posesiones, pero tienes una carrera tal vez. Tienes una profesión que puedes usar para bendecir a otros. Tal vez tengas una sala grande en casa. Puede ser tu casa una casa de bendición. Tal vez tengas, no sé, un vehículo que puede servir para extender el reino de Dios. Si el Señor te pide eso, ¿estarías dispuesto a soltarlo? ¿Estarías dispuesto a decir, ok, si el Señor lo necesita, aquí está? Si el Señor lo necesita, yo lo pongo delante de Él y que Él sea glorificado con lo que tengo. Porque todo lo que tengo es por Él, viene de Él y debe ser para Él. Porque Él es mi Rey, Él es mi Señor y yo quiero estar entregado completamente a Él. Este es el último sermón de entrégate sin reservas. Iglesia, entrégate sin reservas. Entrégate sin reservas. Dale lo que le pertenece al Señor. Trabaja con lo que Dios te ha dado en tus dones y ofrece todo lo que tengas. Ponlo a la disposición del Rey y que Él sea exaltado. Este hombre dueño del animal dejó que tomaran el burro, lo ocupara el Mesías y a través de ese animalito Él pudo entrar a Jerusalén y la gente pudo aclamarlo. Hosana, el Rey que viene montado en un pollino. Creo que tú puedes colaborar en este ministerio tan grande que el Señor nos ha dado de extender su reino y proclamarlo Rey. Tú puedes participar. Iglesia, entrégate sin reservas al Señor, porque cuando nosotros hacemos eso, entonces seremos capaces de ver milagros obrados en nuestra vida y el Señor nos sustentará y Él será glorificado y exaltado y será conocido por muchos. Pero cuando su iglesia entienda y decida entregar lo que es del Señor. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde. Y recuerden, iglesia, que estos sermones no sean solamente enseñanzas para nuestro intelecto, que lo aterricemos en nuestra vida, que lo podamos vivir, que lo podamos practicar. Los sermones no son para ser escuchados y decir, sí es cierto, qué bonito está eso. No importa que no esté bonito, no importa que no te agraden las palabras, pero si viene de parte del Señor, entonces va a cambiar nuestra manera de vivir, va a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de actuar. Y creo que entonces estaremos alineándonos a la voluntad de Dios. Y es entonces cuando seremos bendecidos. Que Dios nos bendiga, amada iglesia.
Que Dios nos permita estar siempre conectados con Él y entregados sin reservas. Y que en este tiempo podamos exaltar el nombre del Señor, aún en la distancia, que tú puedas participar en la obra del Señor desde tu casa y que puedas hablarle a otros y decirle que tenemos un Dios grande y que yo estoy completamente entregado a Él y Él me sostendrá. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor, y dile: gracias, Señor, gracias porque me permites tener sustento y abrigo. Gracias porque me permites tener alimentos también, pero no permitas que siga siendo egoísta. Yo quiero desprenderme de esto para bendecir a otros. Yo quiero dar un poquito de lo que tú me has dado. Señor, perdóname porque no he vivido trabajando con los dones y los talentos que me has dado. Llegó un momento en que yo cavé en la tierra y escondí mis talentos, y ahí están. No los he querido desempolvar. Perdóname, Señor. Quiero hacerlo porque quiero estar entregado sin reservas a ti. Pero Dios, también aquí está mi casa. Aquí están mis pertenencias. Si algo necesitas, Señor, para exaltarte, aquí estoy. Aquí están mis cosas también. Y gracias por tus bendiciones y gracias por estar conmigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mi querida iglesia, y que Dios les bendiga ricamente. Bendiciones.